Vamos con el ítem, con el aula 10, vamos a desarrollar el ítem 9, el origen de las manifestaciones inteligentes. Solamente a modo de repaso, a modo de tomar referencia a lo que Rosa nos habló en la clase anterior. Rosa nos habla Kardec, de la importancia del estudio, de cómo tiene que ser el estudio metódico, serio, de la doctrina espírita, ¿no? Nos trae esa propuesta de Kardec que nos va a permitir eh, comprender, asimilar los fenómenos delante de los cuales estamos, y así quería Allan Kardec que lo comprendiéramos, que lo viéramos, precisamente porque el estudio es el que nos previene de los fraudes, como hemos dicho tantas veces, es el que nos permite también ser objetivos delante de cualquier observación, es el que nos permite hacer las observaciones más acertadas y sacar también las conclusiones más claras, ¿no? Si no tenemos una base teórica, como quedó bien manifestado, creo, quedó bien manifestado en la clase anterior, es muy difícil que podamos comprender la magnitud de todas estas manifestaciones. Allan Kardec luchó durante todo el tiempo o se enfrentó, mejor dicho, con su talante, con su buen sentido, con su profunda educación también, a estos detractores, a estos escépticos, eh, siempre, como ya hemos dicho tantas veces, argumentando desde la lógica, desde el conocimiento, no solamente desde la propia convicción, sino eh, con argumentos sólidos, irrefutables, irrebatibles sobre los fenómenos que se le presentaban, ¿no? Sobre los fenómenos que tenía delante. En este sentido, en este ítem 9, vamos a ver algunas cuestiones que son muy interesantes, porque este movimiento de los objetos, como hemos visto, el fenómeno de las mesas, las levitaciones, todos estos fenómenos de los que venimos hablando constantemente, pues de parte de las mentes más materialistas, de los más escépticos, eran objeto fundamentalmente de burla. Siempre se achacaba o se intentaba buscar detrás de todo esto el fraude, pero es bien cierto que la observación de este tipo de fenómenos, de este tipo de cuestiones, ¿no? Que se planteaban y que se plantean, dejaba estas supuestas acusaciones, estas supuestas teorías que presentaban las supuestas mentes más científicas y más escépticas y más materialistas, pues las dejaban en muy mal lugar, ¿no? Aquí vamos a encontrar en este punto a un Allan Kardec que va a refutar desde el estudio, desde la observación, desde todo lo que él es en sí, ¿no? de metódico, etcétera, una gran refutación a estas objeciones, ¿no? que hacían. Porque desde luego, como él nos dice, el movimiento de los objetos es un hecho comprobado. Es decir, es algo que no admite ninguna duda, ninguna negación. No lo admitía en aquella época, exactamente igual que cuando ahora se produce esa misma fenomenología, no podemos negar su existencia, no podemos negar ese movimiento de los objetos. Lo que Allan Kardec intentó ver, indagó en ello, intentó penetrar, es la cuestión de qué había detrás de esos movimientos, si había una manifestación inteligente o no lo había. Y en el caso de que detrás de aquello se pudiera sospechar, se sospechara que había una manifestación inteligente, ¿cuál era el origen de esa manifestación? Y en esto basó todo su estudio, todas sus observaciones, todas sus indagaciones.
Vamos a recordar lo que es la manifestación. La manifestación es el acto por el cual un espíritu revela su presencia. Estas manifestaciones pueden ser de muchos tipos, ¿no? Tenemos las manifestaciones, pueden ser ocultas, pueden ser patentes, tenemos las manifestaciones físicas, las inteligentes, pueden ser espontáneas, pueden ser provocadas, pueden ser aparentes. Y dentro de estos conceptos, pues vamos a encontrar manifestaciones de todo tipo, manifestaciones visuales, manifestaciones auditivas, manifestaciones pues como la escritura mecánica, como la escritura intuitiva, vamos a encontrar fenómenos de psicofonía, vamos a encontrar fenómenos de materializaciones, de aportes, etcétera, etcétera. Es decir, hay un amplísimo catálogo de manifestaciones que vamos a poder observar. La cuestión que Kardec se planteaba, y repetimos, es qué había detrás de esas manifestaciones, sobre todo en el fenómeno, por ejemplo, que vamos a ver, ¿no?, de la escritura o en el fenómeno del movimiento de los objetos. Si detrás de estas manifestaciones inteligentes, si detrás de estas manifestaciones había una inteligencia, eh, una de las muestras de que efectivamente así era a través de la psicografía, que fue el primer medio empleado, ¿no?, para entablar o establecer ese contacto con estas supuestas inteligencias. Y en esas primeras, en esos contactos, el primer método empleado, que no por rudimentario deja de ser absolutamente fascinante, fue el de estas planchitas, las planchettes, ¿no?, que provistas de un lápiz, permitían largas disertaciones de los espíritus. Además, esta manifestación, como lo hemos venido diciendo muchas veces, este tipo de metodología, fueron los propios espíritus quienes lo indican, ¿no?, quienes nos dicen, oye, tenéis que implementar este método que es mucho más rápido que el movimiento de las mesas, ¿no? Un método mucho más lento, como hemos visto este tiempo de atrás, en el cual pues a cada pata corresponde un grupo de letras según del alfabeto, según el número de golpes eso se corresponde con una vocal o con una consonante, con lo cual para recibir mensajes largos era un método, como hemos dicho tantas veces, pues muy lento, muy pesado, muy laborioso. Entonces los espíritus pues dicen, oye, vamos a implantar e implementar este método mucho más sencillo y mucho más rápido. ¿Cómo funcionaba? Bueno, pues el lápiz era adaptado, podía ser adaptado a un objeto cualquiera, ¿no? En cualquier caso, el método más implementado eran estas cestitas o las planchettes, ¿no? Que llamaban y que venían a ser una especie de apéndice de la propia mano de las personas que se sentaban alrededor de esta mesa. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, pues vamos a verlo un poco, ¿no? Hay aspectos que no podemos olvidar. Y es que Allan Kardec observa que hay personas dotadas de actitudes especiales que pueden imprimir un movimiento de rotación a un objeto cualquiera. Él observó también que la inteligencia que actuaba se manifestaba frecuentemente por signos inequívocos. Yo aquí lo que quiero entender, y después podemos hablar sobre ello, es que evidentemente estos signos inequívocos mostraban una personalidad, mostraban no solamente una inteligencia, por supuesto, sino sobre todo una personalidad concreta, una forma de expresarse concreta, es decir, que los dotaba efectivamente, como digo, de esa personalidad.
Eh, la conjugación de estos elementos, esta persona dotada de actitudes especiales para este tipo de fenómeno, más la de la inteligencia, pues provocaba toda una serie de fenómenos alrededor de este hecho. Bueno, como digo, los espíritus implementan este método de la cestita, una cestita o la planchette, ¿no? A mí me gusta más la planchette que la cestita, ¿eh? Yo soy más de planchette, pero bueno, es un objeto de unos 15-20 centímetros de diámetro, no importaba de qué material fuera hecho, ¿no? Eso es algo absolutamente indiferente, y lo que sí que tenía que tener era es que pudiera ser atravesada por un lápiz, que pudiera estar sólidamente sujeto, por supuesto con la punta hacia el exterior y colocado sobre una hoja de papel. Esta persona o personas dotadas de esa actitud especial lo que hacían era poner los dedos, las puntas de los dedos, sin hacer presión en el borde de esta planchette, de esta cestita, ¿no? Y es así como ya estaríamos en disposición de poder utilizar la planchette. Esta se pondría en movimiento, pero no girando como una peonza alrededor de sí misma, sino que se movería de tal manera de poder crear caracteres y rasgos sobre el papel. A veces creaban caracteres y rasgos sin ninguna significación y otras veces, por supuesto, letras y por supuesto, textos enteros, ¿no? Muchas comunicaciones se recibían, disertaciones se recibían de esta manera. ¿Eh? Al principio, pues se evocaba un espíritu y si éste quería comunicarse, pues lo comunicaba con un sí o con un no, a veces, pero a veces con palabras y frases completas. Fijaros que este método es mucho más rápido, mucho más efectivo que de las mesas parlantes, ¿no? En cuestión de los golpes, de las patas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se opera aquí la comunicación? Esto lo hablábamos el otro día en nuestra clase de estudio del libro de los medios. ¿Qué pasa? Bueno, el espíritu que se comunica va a obrar directamente sobre el medium. Bajo esa influencia que el espíritu ejerce sobre el medium, va a dirigir maquinalmente su brazo y su mano para escribir, sin tener éste al menos, es el caso más normal, la menor conciencia de lo que escribe. La mano va a obrar sobre la cesta y la cesta sobre el lápiz, sobre la plancha, ¿no? La cesta no se hace inteligente. Recordamos el otro día cuando hablábamos de la teoría de las manifestaciones físicas. El objeto no es en sí mismo inteligente. El fluido del perispiritual del espíritu combinado con el fluido animalizado del medium dotan momentáneamente a ese objeto, al objeto que sea, de una forma de vitalidad, ¿no? Pudiendo obrar directamente sobre él. Hay una cuestión que es muy interesante y que tenemos que saber, que toda persona que puede escribir con auxilio de una cestita o que puede recibir comunicaciones a través de una mesa parlante o de cualquier otra manera, puede escribir directamente. Es decir, al final, lo que Allan Kardec observa es que esto no son más que auxiliares, muletas, que estas personas que tenían estas dotes, estas facultades, pues son muletas que utilizaban, porque en realidad podían por sí mismos coger el lápiz con su mano, dejar la mano, el brazo en un estado de relajación y el espíritu obraría igual que lo hace con la cestita, que lo hace con la plancha. ¿De acuerdo? Esto es muy importante saberlo, ¿no? En esta cuestión, como en otras cuestiones que podremos hablar
más adelante. Vamos a seguir un poquito más. De la observación se aprecia que la colocación de los dedos del medio no hace inútil la más consumada habilidad de participar de un modo cualquiera en el trazo de los caracteres, pero aun admitiendo que con prodigiosa habilidad se pueda engañar al ojo más escrutador, sería posible contestar a estas preguntas. Bueno, antes de pasar a las preguntas, decir que efectivamente, ¿no? Que la mano del medium esté colocada, los dedos, las yemas de los dedos del medium está colocada encima de la planchita, de la cestita, no lo habilita para trazar caracteres. Es decir, y digo esto porque en épocas de Kardec, como ahora también, es decir, los argumentos de los escépticos y detractores siguen siendo los mismos, ¿no? Que había algún tipo de fraude, ¿no? O que era el propio medium quien imprimía los caracteres según se iban, en fin. Bueno, pues es que basta la observación para darse cuenta de que cuando el hecho de que coloquemos las yemas de los dedos en un objeto, un objeto en este caso, la cestita, la planchette, no significa que podamos manipular de tal manera de crear esos caracteres, ¿no? Y Kardec dice, pero aún admitiendo que con prodigiosa habilidad se pueda engañar al ojo más escrutador, ¿sería posible contestar las preguntas? Y lanza estas preguntas a modo de reflexión para todos nosotros también, ¿no? ¿Cómo podrá explicarse la naturaleza de las contestaciones cuando son superiores a todas las ideas y conocimientos en medio? Muy interesante, porque en estas disertaciones, estos escritos, la mayoría de las veces están fuera, no solamente del conocimiento, que también, sino además del propio pensamiento de los allí reunidos, ¿no? Mismo pasa hoy en las mismas reuniones mediúnicas, ¿no? La mayoría de las veces nos sorprendemos de las comunicaciones que recibimos precisamente porque no están en nuestro pensamiento, no es algo que podamos decir o afirmar que viene de nosotros. En este caso concreto, Allan Kardec nos está diciendo qué ocurre cuando esas comunicaciones, cuando estas disertaciones, cuando estas conversaciones escapan a las ideas y al conocimiento, no solamente del medium, sino de las personas que están reunidas. Por otro lado, Allan Kardec señala una cosa que también es muy interesante, ¿no? Cuando estos escépticos, estos detractores, estas mentes materialistas, científicas, etcétera, acusan de alguna manera de fraude, bueno, pues eso, ¿no? De utilizar determinadas artimañas para engañar y demás, pues están haciendo una grave acusación sobre las personas que en muchos casos, nos dice Kardec, son personas formadas, son personas formales, son personas honradas, instruidas. ¿Por qué razón este tipo de personas iban a propiciar, y con qué fin sobre todo, ¿no? Iban a querer de alguna manera engañar? ¿Cuál es el fin? Porque lo podemos entender o justificar cuando hay un fin con una finalidad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos que tener cuidado y precaución. Pero estamos delante, en este momento, ¿no? De personas honradas, de personas muy serias, de personas además que pertenecían incluso a la alta sociedad, de personas instruidas, es decir, no delante de ¿qué finalidad podían tener o qué fin podían, qué objetivo tendría que estas personas intentaran engañar a alguien con estas artimañas? Y otra pregunta muy interesante también, que viene dada porque en muchas ocasiones estos mediums eran niños, eran niños y muchas veces chicos y chicas en edad adolescente,
en fin, ¿cómo explicar, ¿no? Esa paciencia, esa habilidad para estas artimañas, para llevar adelante este trabajo. Esto no quiere decir que no hubiera fraude, que por supuesto lo había y hemos hablado muchas veces de ello, ¿no? Pero Allan Kardec quiere que llevemos estas cuestiones a nuestra reflexión. Hoy, delante de la fenomenología, estas cuestiones son totalmente actuales. Es decir, cuando salimos del ámbito de las comunicaciones que tienen que ver con cosas banales, con nuestra curiosidad y tal, que ahí vamos a ser engañados muy fácilmente, cuando salimos de ese ámbito y estamos hablando de comunicaciones serias, de comunicaciones y cuando digo serias, quiero decir razonables, en el ámbito de la razón, en el ámbito de cuando estamos, que escapan además, como he dicho antes, al pensamiento, que escapan la mayoría de las veces de los conocimientos que puede tener el medio, delante de que estamos, delante de que estamos. Cuando al día de hoy vemos los grupos mediúnicos dentro de lo que estamos hablando ahora de espiritistas, estamos hablando de grupos espiritistas serios. ¿Qué objeto tiene que nosotros nos engañemos a nosotros mismos con esas comunicaciones? Porque nosotros no hacemos negocio de todo esto. Entonces, ¿qué objeto tendría que en una reunión privada no nos engañemos unos a otros con estas comunicaciones o con estas manifestaciones? Sería absolutamente ridículo. Y cómo explicar eso, la paciencia y la habilidad que necesitamos para hacer este tipo de artimañas, este tipo de fraudes, ya sea un niño, ya sea una persona adulta. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Luego, si queréis, podemos hablar alguna cosa más, más al respecto. Nos habla Allan Kardec aquí también en este ítem sobre la casuística de los fenómenos espíritas en varios lugares al mismo tiempo y con medios diferentes, recibiendo el mismo tipo de comunicación, no el mismo tipo de idea, el mismo tipo de contenido, ¿no? ¿Cómo explicamos esto? Entre grupos o personas que no se conocen, personas que están distanciadas miles de kilómetros. ¿Cómo podemos justificar esto si lo vemos únicamente desde el punto de vista del fraude? ¿Cómo es posible? ¿Será que pueden ponerse de acuerdo personas que no se han visto nunca? Que es el caso, ¿no? Imaginaros en la época de Kardec, que una carta tardaba a veces meses en llegar al otro continente, al continente americano, por ejemplo, o semanas en llegar pues de España a Inglaterra o a Francia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo un grupo de personas diferentes que no se conocen, incluso diferentes culturas en países distantes, pueden ponerse de acuerdo para llevar adelante un fraude de tal calibre, ¿no? Esto ya en sí mismo desmontaría toda su posición en ese sentido. Además de estas contestaciones, como hemos dicho, que son superiores a todas las ideas y conocimientos del medium. Porque, fijaros que aquí, Allan Kardec, en la Revista Espírita de 1858, Poesías espíritas, El despertar de un espíritu, nos ofrece de Tienjodel unos versos preciosos escritos por una joven y un niño, ¿no? Que eran los medios que estaban poniendo los dedos, las yemas de los dedos en esa cestita, y unos versos escritos espontáneamente, ¿no? Y Allan Kardec deja muy claro que bajo la mano del medio más ignorante en literatura brotan a veces poesías de sublimidad y pureza irreprochables que no desaprobarían los mejores poetas humanos. Entonces, estos fenómenos, este tipo de fenómenos, nos dice Kardec,
hacen que aumente más la extrañeza de semejantes hechos porque se producen en todas partes y que estos medios se multiplican hasta lo infinito. Es decir, cómo negar la naturaleza espiritual de estas comunicaciones, de estas manifestaciones? Vamos a leer esta poesía. Qué bella es la naturaleza y cuán suave es el aire. Señor, te doy las gracias y te admiro de rodillas. Pueda el himno alegre de mi reconocimiento elevarse como el incienso hacia tu desprendimiento. Así, ante los ojos de sus dos hermanas en duelo, hiciste antaño salir a Lázaro de su sepulcro, de Jairo desvariado, la hija muy amada, fue en su lecho de muerte por tu voz reanimada. Yo no entiendo de poesía, naturalmente, pero vemos aquí la belleza de una creación literaria, poética, pues posiblemente de parte, posiblemente no, porque así lo afirma Kardec, ¿no? De dos personas, estos médiums, esta joven señora y este niño, que no tenían conocimientos en literatura, que no tienen conocimientos suficientes como para una creación de esta magnitud. Por lo tanto, repito, esto ya en sí mismo, estas demostraciones, estas creaciones, vienen a tirar por tierra estos argumentos en contra o que niegan, ¿no? Que niegan la naturaleza de estas manifestaciones. Y Allan Kardec nos invita a dos preguntas. ¿Son o no reales estos hechos? Dice, bueno, ved y observad, pues nos faltarán ocasiones, pero sobre todo observad a menudo, mucho y en las condiciones indispensables. Efectivamente. ¿Qué está queriendo decir aquí Kardec? Que observemos con objetividad, analizando, conscientes de cuáles son las condiciones en las que se está produciendo el fenómeno, en las que se está produciendo la comunicación. Y nos dice que no nos faltan ocasiones, y efectivamente así es, porque los fenómenos se reproducen por todas partes. Pero que seamos objetivos, reflexivos, que analicemos aquello que estamos viendo. Esas son las condiciones indispensables para una buena observación. ¿Qué responden a la evidencia los impugnadores? Sois, dicen, víctimas de charlatanismo o juguete de una ilusión. Y Allan Kardec les dice, diremos ante todo que cuando no se trata de sacar provecho, es preciso prescindir de la palabra charlatanismo, ya que los charlatanes no trabajan gratis. Y volvemos al comentario, a la reflexión que estábamos haciendo anteriormente. Es decir, ¿con qué objetivo, con qué fin? Cuando estamos delante de un trabajo mediúnico, ¿cuál es el objetivo? Solamente hay que observar cuál es el objetivo, cuál es el fin. ¿Qué estamos buscando? En un trabajo mediúnico serio, estamos buscando hacer una caridad con nosotros mismos a la vez que la hacemos también, por supuesto, para el espíritu comunicante. El espíritu comunicante trae para nosotros una comunicación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hacemos con ello? ¿Comerciamos con ello? ¿Trabajamos buscando? Porque, como hemos dicho, muchas veces el objetivo no es únicamente económico, hay otros objetivos. Entonces, una vez que despejamos estas incógnitas, una vez que ¿cómo podemos acusar a las personas de charlatanismo? Puede haberlo cuando hay un interés de parte del medio. Naturalmente que sí, claro que sí. Y somos conscientes de que lo hay. Somos conscientes de que lo hay incluso en nuestro propio medio espírita. Pero para eso está el estudio, como lo recordaba Rosa, la observación, la reflexión, el análisis, la búsqueda de la coherencia, como tantas veces hablamos y como tantas veces decimos. A veces no es una cuestión económica, es una cuestión de vanidad, es una cuestión de orgullo. Personas que les encanta que todo el mundo sepa que son medios y que tienen esta facultad, por una cuestión de orgullo, por una cuestión de vanidad.
Muchas personas que lo esconden detrás del que yo puedo ayudar a la gente, o yo puedo ayudar a este, ayudar a aquel. No sé, otorgándose un poder o una cosa que no tenemos nadie, ¿no? A veces basta ver cómo no podemos muchas veces ayudarnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, observar, siempre estar atentos, buscar los objetivos, las finalidades, ser reflexivos para no caer en contradicciones y en ilusiones, ¿no? Aquí Kardec nos lanza otra pregunta, ¿no? Porque se hablaba también de una mistificación a gran escala, ¿no? Esto es como una cosa que se ha puesto de moda, todo el mundo está sugestionado y entonces, bueno, pues todo esto que estamos viendo, de lo que nos habla Kardec y de lo que nos hablan es producto de una mistificación, de una sugestión colectiva. Y dice Kardec, ¿por qué extraña coincidencia? Perdonad. ¿Por qué extraña coincidencia habrán llegado esos mistificadores a ponerse de acuerdo del uno al otro extremo del mundo a fin de obrar de la misma manera, de producir los mismos efectos y dar sobre los mismos asuntos en diversos idiomas respuestas idénticas, si no por las palabras, a lo menos por el sentido? Efectivamente, ¿cómo es posible? Puede haber un fenómeno, pudo haber, hay algún fenómeno de ese tipo de sugestión, por supuesto que sí. ¿De mistificación a gran escala? Por supuesto que sí. Podríamos dar muchos ejemplos. Claro que sí. Esto ocurre, por supuesto. Pero ahí entra esto que estamos hablando y de lo que Allan Kardec nos alerta y nos invita a reflexionar. Observemos, observemos. Es posible que todo el mundo se ponga de acuerdo, un grupo grande y nutrido de personas se ponga de acuerdo en dar, producir estos efectos, producir estas manifestaciones, hablar sobre los mismos asuntos, a veces incluso utilizando las mismas palabras, utilizando las mismas palabras. ¿Es posible que esto suceda, que esto pueda tener lugar? Pues no, no es posible. Incluso aunque estemos hablando de sugestiones colectivas, esto no es posible. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora, bueno, ahora, en fin, tenemos que estar, si cabe, todavía más alerta, porque tenemos las redes sociales, tenemos, en fin, y sí que puede haber algún tipo de, bueno, por utilizar una palabra, de contaminación al respecto de algunas cosas. Pero en la época de Kardec esto se hacía prácticamente imposible por ese problema de la comunicación entre personas, ¿no? Esa dificultad de que las personas pudieran tener un intercambio y ponerse de acuerdo en una cuestión de esta magnitud. ¿Cómo y con qué objetos se prestarían a semejantes artimañas? Personas graves, formales, honradas. Y nos dice Gabriel Delan en el libro Investigaciones sobre la mediunidad: no es posible que tantos hombres distinguidos de Inglaterra, de América, de Francia, de Alemania, de Italia, se hayan equivocado tan torpe y groseramente. Todas las objeciones que les fueron hechas ya las habían pensado y discutido. Nada nueva se les ha dicho oponiéndoles la posibilidad del azar o del fraude, porque ya las habían considerado a su turno. Por consiguiente, me resisto a creer que sus trabajos hayan sido estériles y que solo hayan meditado y experimentado sobre engañosas ilusiones. Estas son palabras de Charles Richet, uno de estos hombres distinguidos ilustrados, uno de estos premios Nobel que investigaron el espiritismo. ¿Cómo es posible que Charles Richet, ¿qué os voy a decir? William Cruz, ¿qué os voy a decir de toda esta serie de científicos y otros no científicos, pero pertenecientes a las academias, como Asakov,
como pudo ser el propio Sir Arthur Conan Doyle, que sin ser científico era un hombre de una formación. ¿Cómo es posible que un Ernesto Bozano, que un Gustave Delay, que cayeran en estas mistificaciones? En el caso concreto de Charles Richet, hay una obra muy interesante que recoge las actas de una serie de fenómenos que tuvieron lugar en Argelia, en la que él mismo prepara el lugar para estas reuniones, eran reuniones de materialización de un espíritu, que él prepara precisamente ese ámbito, ese lugar donde tiene que tener, donde va a ir el medium, donde va a tener lugar esa materialización con extremado cuidado. Estamos hablando de un científico, no estamos hablando de cualquier persona. Con qué cuidado prepara el ambiente, el lugar, para controlar absolutamente el ambiente en el que va a tener lugar esa materialización. Entonces, podemos pensar que estas personas se dejarían engañar, porque este es un pensamiento que todavía subsiste, que estas personas se engañaron a sí mismas. Se engañaron a sí mismas y nos engañaron a todos los demás, dando carta a esta cuestión de las manifestaciones. ¿De verdad podemos pensar que estas personas que tanto se jugaban en cuanto a su propia reputación científica se iban a dejar engañar? ¿De verdad pensamos esto? ¿Podemos pensar que William Crookes con las manifestaciones de Katy-King no tenía controlado el ambiente, controlado el laboratorio, el gabinete donde se tenían lugar esas manifestaciones, dando lugar a que la medium pudiera de alguna manera engañarle? De verdad, yo creo que esto sí que a mí me parece que es una cuestión arriesgada, ¿no? Llegar a pensar, porque estas personas se jugaban mucho, se jugaban todo. Algunas de ellas fueron gravemente cuestionadas en las academias de ciencia, en las academias de letras. Podemos pensar, alguien puede pensar que un Camille Flammarion, un astrónomo reputadísimo, yo creo que la reflexión aquí vale la pena. Y nos habla de una cosa también, de una cuestión muy interesante. No sé si habéis tenido oportunidad de leer bien en la revista Espírita de 1858 todos los artículos referentes a la historia de Juana de Arca, dictado por ella misma, la señorita Hermande Dufault. Hermande Dufault era una medium maravillosa, una medium que se dice de biografía y que no solamente escribió la de Juana de Arco, sino también, además, la del rey Luis de Francia, ¿no? Entonces, muy interesante porque era una cría, era una jovencita. ¿Por qué razón? Imaginaros los años de estudio y de investigación que le hubiera llevado recopilar a esta medium toda esta información para verter sobre nosotros un fraude, ¿eh? De una biografía que ella, o de San Luis de Francia, por ejemplo. ¿Cómo sería posible, ¿no? que ella hubiera recopilado toda esa información, hubiera hecho una investigación, para verter un fraude de estas características? Y nos dicen en la revista Espírita de 1858, a los que podrían creer que la señorita Dufault se ha inspirado en sus conocimientos personales, responderemos que ella ha escrito este libro a la edad de 14 años y que había recibido la instrucción que reciben todas las jóvenes de buena familia educadas con esmero. Y aquí voy a hacer un inciso. ¿Qué tipo de educación recibían las señoritas educadas con esmero de buena familia en el siglo XIX? Bueno, pues yo lo voy a decir: educación religiosa, fundamentalmente, cocina,
un poquito de literatura, música y algún idioma. En este caso, el idioma culto de la época era el francés y ella era francesa de nacimiento. Esa es la educación esmerada que recibían todas las jóvenes. Quizá un poquito de historia, en el mejor de los casos, pero la educación esmerada que tenía como base eso, historia sagrada, costura, algún idioma, un poquito de música y poco más. Esa era la instrucción. Pero aunque tuviese, dice Allan Kardec, una memoria fenomenal, no es en los libros clásicos donde se puede obtener documentos íntimos que difícilmente se encontrarían en los archivos de la época. Los incrédulos, lo sabemos, siempre tendrán 1000 objeciones que hacer, pero para nosotros que hemos visto a la medium en acción, el origen del libro no admite ninguna duda. ¿Qué habilidad podría tener la señorita Dufo si no fuera, no una habilidad, sino la facultad de recibir personalmente estas informaciones de manos de los espíritus? Son tan extraordinarios los fenómenos en que se apoyan que concebimos la duda, pero lo que no puede admitirse es la pretensión de ciertos incrédulos monopolizadores del sentido común, quienes, sin respeto a la posición social o valor moral de sus adversarios, tachan sin miramiento de inepcia, es decir, de ineptitud, a todos los que no siguen su dictamen.